Dios les bendiga, queridos amigos, bienvenidos a su programa Los Pies del Maestro Lai, que se transmite por las redes sociales en el canal Facebook Pastora Carmen de Cañate, cuya reproducción ustedes podrán ver aquí mismo en este Facebook, y también podrán verlo en nuestro canal de YouTube Pastora Carmen de Cañate o Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompañen durante este tiempo. Vamos a seguir desarrollando un tema de singular importancia que hemos visto anteriormente. Aleluya, tenemos otro presentador que nos acompaña esta tarde, pero Dios les bendiga a ustedes grande y abundantemente. Así que en las semanas anteriores estuvimos viendo mucho relativo a la influencia demoníaca, la participación de las tinieblas y a cómo las tinieblas atacan al pueblo de Dios y atacan a quienes no son también pueblo de Dios, y de qué manera nosotros podemos enfrentar las distintas manifestaciones o expresiones de los ataques demoníacos en contra de la iglesia, en contra de alguna persona, en contra de un familiar o en contra de un amigo. Cómo identificarlo a través de sus rasgos característicos y qué hacer para enfrentarle y superarle. Así que acompáñanos y vamos a seguir desarrollando este importantísimo tema en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Este es el día que hizo el Señor. Está lloviendo, pero está bien fresco para honrar y glorificar a nuestro Señor. Bueno, ya hoy culminando el tema que tanto hemos compartido en este tiempo, que es lo que tiene que ver con las influencias demoníacas, que tiene que ver con el diario vivir y todo lo que pueda estar afectando nuestras vidas y nuestro entorno. Hoy queremos llevar adelante un tema de singular importancia, Benito, como lo es el hecho de lo que es la sanidad divina. Amén, vamos a ver un poco de las maldiciones generacionales y todo lo que implica muchas veces mirar qué es lo que puede estar sucediendo a nuestro alrededor y qué debemos hacer frente a lo que estemos viviendo en este tiempo. Así que quédese con nosotros para compartir lo que la palabra del Señor nos enseña y cómo tener cuidado frente a estas circunstancias. Vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 15. Nosotros vamos a ver allí cómo el Señor le da una palabra a su pueblo con respecto a la sanidad divina. Amén. Dice en Éxodo 15, capítulo 15, versos 22 y 26 al 26, dice de la siguiente manera: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber del agua de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, ¿Qué significa amargura? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y echó en las aguas, y las aguas se endulzaron allí. Les dio estatutos y ordenanzas, y allí les probó y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aleluya. Entonces vemos claramente que aquí Dios le da un mandato a su pueblo que si obedecieren la voz de Jehová su Dios. Entonces Dios esperaba que el pueblo de Israel obedeciera, y esa obediencia traería como consecuencia la sanidad. Amén. Entonces el pueblo podía esperar que Dios no enviara ninguna enfermedad o no permitiera ninguna enfermedad que tocó a los egipcios los tocase a ellos. Amén. Entonces, es importante comprender que la obediencia es parte fundamental en el asunto de lo que es la sanidad divina. Amén. Cuando nosotros nos vamos a Génesis, capítulo 20, verso 1 en adelante, nosotros vemos la mención de la primera sanidad que hubo en la Biblia a través de las manos de Abraham. Así es. Cuando Dios sana la matriz de la familia de Abimelech. Así es. ¿Verdad? Entonces allí se da la primera sanidad.
Pero cuando nosotros vemos todo nuestro entorno, nosotros nos preguntamos muchas veces ¿por qué? ¿Por qué suceden las enfermedades? ¿Por qué vienen las enfermedades? Nosotros comprendiendo este punto, la enfermedad originalmente viene producto del pecado original. Así es. La enfermedad viene de Génesis 3. Cuando el hombre peca, automáticamente entra sobre el cuerpo humano lo que es la muerte y la enfermedad. Correcto. Son consecuencias del pecado original en la vida del hombre. Entran las arrugas, como decimos nosotros, y obviamente entran ciertas cosas, el envejecimiento, el deterioro, que son propias ya del cuerpo, producto de un cuerpo caído. Entonces, amén, cuando nosotros vemos esta situación, nos damos cuenta, por ejemplo, cuando en Romanos capítulo 5 sí, nos expresa de una manera bien explícita. Versículo 12 de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 12, es clarito lo que el Señor nos enseña acerca de las enfermedades. Así es. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Entonces allí vemos claramente que la enfermedad y la muerte han descendido sobre las familias debido a qué cosa? Al pecado. Y queremos explicar la doctrina de la sanidad divina o la doctrina de cómo entra la enfermedad y la muerte para que sea más comprensible el asunto de las influencias demoníacas con respecto a la enfermedad, con respecto a ciertas maldiciones que muchas veces vemos que ciertas enfermedades del cuerpo pueden ser producto de una maldición. Comprenderlo a la luz de la doctrina nos va a enseñar a nosotros mejor, a través de la palabra, si estos aspectos que habla Romanos capítulo 5, cuando dice que por obra del primer Adán, un solo hombre abrió con su pecado las compuertas por las que penetró al mundo, ¿qué cosa? La iniquidad y la calamidad. Entró el pecado, entró la muerte, y así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Allí mismo lo dice claramente. Entonces dice allí que la transgresión de Adán causó la caída, y la de toda la raza causando que heredásemos, ¿qué cosa? El pecado original. Aleluya. Y entonces es allí donde vemos la diferencia del primer Adán al segundo Adán, porque el primer Adán trae muerte y trae pecado y trae enfermedad, pero allí es donde entra la bendición de la obra de Cristo Jesús en nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque Cristo restituyó, restaura o regenera el daño que produjo la caída del primer Adán. Amén. Es interesante porque la propia palabra del Señor nos va ilustrando a lo largo de la misma, primero el origen de todo esto que nosotros denominamos y conocemos como enfermedad. Y esa enfermedad por regla general se caracteriza por ser una herida y una laceración temporal o permanente de nuestro cuerpo y que nos impide disfrutar de la creación que Dios nos ha dado. Entonces eso es importante aclararlo por una razón muy fundamental, cielo. Muchas veces se ha determinado, y lo vemos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, se ha determinado, el origen de la enfermedad, que el origen de la enfermedad ciertamente nos dice la palabra, toda enfermedad tiene un origen, tiene un único origen. El origen es el pecado, que trae una naturaleza pecaminosa desde el punto de vista espiritual, pero que también supone la corrupción de estos cuerpos. Estos cuerpos empiezan a volverse cuerpos corruptibles, es decir, van a degenerarse, van a irse degradando progresivamente. Por eso es que viene la vejez, y con la vejez vienen enfermedades propias de la vejez, del envejecimiento, del debilitamiento del cuerpo que lo va afectando y que es indetenible desde cierto punto de vista. Pero no solamente eso, si la enfermedad entró como entró la muerte por el pecado en el paraíso,
De la misma manera se abrieron otras compuertas. ¿Por qué? Porque ese pecado del cual tanto los que están siguiendo como los que estamos aquí pueden decir, pero yo no estuve allí, yo no soy responsable del pecado de Adán. Sin embargo, la palabra nos expresa en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, que Carmen acaba de compartir con nosotros, que por el pecado de un hombre entró la muerte y todos entonces hemos sido constituidos pecadores y todos vamos a morir. Estos cuerpos físicos van a perecer, van a degradar. Entonces, eso es un elemento. Pero hay otro elemento. Si a esto le unimos el otro hecho, que es el que señala en la lectura que hiciésemos del libro de Éxodo, cuando el Dios hablándole al pueblo, allá en ese arroyo, en esa mara, que eran aguas amargas, Dios le expresa al pueblo y le da a entender al pueblo, y le dice que no le va a enviar las enfermedades que les envió a los egipcios, siempre y cuando el pueblo obedezca las ordenanzas y los mandamientos que él establezca. En esa sola expresión, Dios da dando a entrever, hay enfermedades propias de toda la humanidad, como consecuencia del pecado en el paraíso. Pero hay otras enfermedades que son consecuencia de nuestra actitud frente a Dios. Y todo lo que es desobedecer a Dios y todo lo que no es obedecer los mandamientos, se constituye pecados. Ahora sí entramos en otra categoría, que hay un pecado que me va a afectar a todos indistintamente. Y hay pecados que son mi responsabilidad, que pueden acarrearme aquí también una enfermedad. Entonces ahí es donde se va abriendo el compás de lo que Dios quiere expresarnos, porque es necesario conocer todos estos orígenes desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista de la doctrina para poder comprender la sanidad divina, para poder comprender por qué la palabra del Señor nos dice en Isaías que por la llaga de Cristo fuimos todos curados, porque la palabra nos enseña que Dios vino a traernos sanidad y medicina. Entonces todos esos elementos, para poder comprenderlo, es importante comprender de dónde vienen las cosas. Entonces al comprender dónde vienen las cosas, entonces sabemos cómo y qué remedio emplear desde el punto de vista espiritual para poder atender según las circunstancias. Y es interesante porque en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo, en un momento determinado que ya hemos compartido aquí a los pies del Maestro Live, hemos compartido el hecho de que los discípulos le preguntaban, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Entonces Cristo les tuvo que explicar, no es que pecó este ni sus padres, porque el concepto y la creencia judía era que si había algún tipo de enfermedad, y en este caso una enfermedad que venía de que la heredaba el hijo, esto era consecuencia de algún pecado, del pecado del padre o del pecado del hijo, etcétera, etcétera. O también consecuencia de alguna maldición generacional. O consecuencia de alguna maldición generacional. Entonces ellos tenían ese concepto y Cristo tuvo que aclararle, en ese caso específicamente, no era que este o sus padres hubiesen pecado, sino que era para que Dios se glorificase a través de un milagro. Y cuando insertas este pasaje sobre el muchacho, el ciego, ¿verdad? Sí. Me abres el preámbulo para poder hablar de lo que tiene que ver con las maldiciones generacionales, Amén, porque estamos hablando de las influencias demoníacas, pero también estamos hablando un poco sobre la doctrina de sanidad divina para comprender cuando realmente es una influencia demoníaca, cuando es una brujería, porque la brujería trae enfermedades, no podemos ignorar que puede suceder, y la brujería entra producto del pecado. Cuando la persona practica el pecado, le da derecho a Satanás de obrar e influir sobre la vida de aquella persona a la cual se le está enviando una brujería. Correcto. Pero cuando hablamos de las maldiciones generacionales que pensaban los judíos, ¿quién pecó este o sus padres? Lo introducimos de Éxodo 20, Amén. capítulo 5, cuando dice, no te inclinarás a ellas, hablando de los 10 mandamientos, ¿verdad? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Allí estamos viendo claramente que la Biblia misma expresa que existen consecuencias físicas
de los padres sobre los hijos. Amén. Y hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, de los que practican el pecado, de los que viven una vida en desobediencia a Dios. Así es. Cuando nosotros queremos verlo más ampliamente, tendríamos que ir a Segunda de Reyes, capítulo 5, sí, donde nos habla de Eliseo y Jesse, ¿verdad? Sí. En Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 25 y 27, nos dice de la siguiente manera. Vamos a verlo aquí. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de Eliseo, de él leproso, blanco como la nieve. Amén. Aquí vemos claramente la consecuencia física de una maldición generacional. Así es. Jesse había extraído los regalos que Naamán le llevaba a Eliseo cuando Dios le había dicho a Eliseo que no tomara nada de Naamán, que el regalo iba a ser de gratis, la sanidad iba a ser de gratis. ¿Qué hizo Eliseo? Profirió una maldición sobre Jesse por causa de la desobediencia, por causa del pecado, y le dijo: no solamente tendrás lepra tú y tus descendientes. Eso quiere decir que había una consecuencia física, enfermedad física. La lepra es una enfermedad. Así es. Una enfermedad que alcanzaba a Jesse y a toda su descendencia. Y así lo podemos ver ahora en este tiempo. Hay personas que tienen, y la misma ciencia lo determina. Determinó que causas genéticas. Cuando muchas veces a una persona le da cáncer, le dicen: tú tienes antecedentes de familiares con cáncer, tienes antecedentes de familiares con diabetes, tienes antecedentes con presión arterial, con problemas cardíacos, etcétera. Todas esas cosas te preguntan: ¿tienes antecedentes? Ya lo vemos a la luz de la palabra que hay una consecuencia física. Pero allí tenemos que tomar algo en cuenta. Hay una maldición generacional producto de una situación. Pero eso no determina mi salvación. Amén. Porque cuando nosotros nos vamos a Ezequiel 18, que dice que el alma que pecare, esa morirá. Ni el padre llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Está hablando de una consecuencia para salvación, no producto de una consecuencia física de una enfermedad. Así es. Son dos cosas diferentes. Y es bueno hacer la separación, porque muchas veces las personas dirán: pero es que ¿cómo puede ser salvo si está enfermo? Y si esa enfermedad es de origen de una maldición, entonces si está maldito por la enfermedad, ¿cómo puede ser salvo? ¿Por qué? Porque la salvación obra para nuestra alma. Igual, estos cuerpos que nosotros tenemos son corruptibles, y estos cuerpos jamás van a heredar la incorrupción, como nos los advierte Pablo por el Espíritu en el capítulo 15. Y además, la persona que pueda tener una enfermedad como consecuencia de una maldición generacional, en sí no es responsable personalmente por lo que está viviendo y por lo que está experimentando. Sin embargo, eso no se convierte en un obstáculo para que la gracia de Dios se vea manifestada en esa persona para salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios quiere, y está en su potestad, también salvarlo y sanarlo de la enfermedad consecuencia de una maldición y romper con ello, es la potestad de Dios que obra salvación y obra sanidad precisamente sobre la persona. Es importante porque cuando Éxodo y Segunda de Reyes nos está hablando de consecuencias físicas, así es. Ezequiel nos está hablando de una responsabilidad personal. Correcto. La consecuencia de una responsabilidad espiritual, personal en mi vida en un momento dado, y que
tenemos que comprender que hay muchas cosas que son espirituales que se reflejan físicamente. Así es. Y yo tengo que determinar qué pecado o qué situación está Amén. operando en ese momento. Nosotros hablábamos en programas anteriores de la amargura, del resentimiento, de la ira, del enojo. Hablábamos de ciertas cosas que podían influir en enfermedades psicosomáticas. Amén. Que podían llevar a mi cuerpo físico, ¿verdad? De producto de las emociones, podía llevar a mi cuerpo físico sentir ciertas cosas que no son producto del cuerpo, sino de las emociones. Nosotros tenemos que recordar que nosotros somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando nosotros manejamos esto del ser tripartito, ¿verdad? Nosotros tenemos que comprender que hay una guerra espiritual moviéndose en todo nuestro entorno. Y en todas las esferas. En todas las esferas. Hay una guerra en nuestro espíritu, producto de la influencia demoníaca, operando para influir en nuestras emociones, en nuestra alma. Y hay también el deseo del Espíritu Santo de gobernar nuestra mente, de gobernar nuestro corazón. Pero eso va determinado por mí. Sí. Porque al final está el alma, que es la que decide y es la que en un momento dado es influenciada por aquello que deja que le influencia. Porque en el alma está la mente, en el alma están las emociones, y las emociones están divididas por mis afectos, por mis pensamientos, está dividida por los deseos. Amén. Entonces vemos muchas veces que las emociones embargan nuestra alma de manera, o influyen tanto en nuestra alma, que toma nuestra voluntad y hace de nuestra voluntad la inclinación hacia aquello que más le favorece al alma. Así. Y no lo que realmente es correcto, para poder que mi alma sea sujeta por el poder del Espíritu y la palabra, para que entonces se pueda reflejar en mi cuerpo aquello que está gobernando mi vida. Es que lo vemos siempre a diario, lo hemos comentado mucho, Cielo, al respecto de, por ejemplo, emociones propias del ser humano, como la ansiedad, por ejemplo, que puede llevarnos a una mala alimentación, o simplemente a una mala alimentación, ya sea por abundante alimentación o por dejar de comer, entonces movido por la ansiedad. Entonces nos damos cuenta que trastornos como la bulimia, como la anorexia, que son trastornos de carácter psicológico, que terminan afectando el cuerpo y enfermando el cuerpo, porque desde el momento que no se nutre adecuadamente, los órganos se empiezan a deteriorar tarde o temprano. Lo mismo que se deterioran tarde o temprano, se deterioran por no comer, se deterioran tarde o temprano por comer de manera desordenada y en forma abundante. Entonces tenemos el problema que afecta a la mayoría de la población, que es el hígado graso. Y el hígado graso se puede mantener graso cuando eres joven, lo puedes sobrellevar, pero cuando vas entrando en edad, se unen los procesos del envejecimiento con un hígado graso, y entonces vienen problemas: colesterol, problemas de triglicéridos, problemas de esto, problemas de lo otro. Entonces nos damos cuenta que todo tiene que ver con acciones que son nuestra responsabilidad. No hay maldiciones, ahí no operan maldiciones, simplemente son acciones, consecuencias de nuestra responsabilidad. Y que lamentablemente los demonios influyen, claro, ¿verdad? Presionan esa área de nuestra vida. Ellos no pueden decidir por nosotros, pero sí pueden crear un ambiente para que nosotros nos desenfoquemos de lo que realmente es importante y nos enfoquemos en aquello que agita, abruma, perturba nuestra alma y nos lleva a experimentar ciertas emociones o ciertas sensaciones en nuestro cuerpo, que decimos: estamos enfermos, tengo dolor de cabeza, tengo dolor en la nuca, tengo la presión baja, etcétera, etcétera, pero realmente es algo psicosomático, o realmente la batalla está operando en el plano espiritual y se está reflejando en lo físico. Claro. Y si nosotros no estamos apercibidos de esta situación, lo vamos por decirlo así, vamos a atañárselo, atribuírselo a influencia demoníaca, y son mis emociones. O puedo atribuírselo a mis emociones y son influencias demoníacas. O puede ser realmente una enfermedad que puedo tener, o también puede ser una
diríamoslo actualmente, podría ser una enfermedad genética o hereditaria, cuando la Biblia habla es de maldiciones generacionales. Pero qué bueno es que Gálatas, como tú lo acabas de decir, sí, nos enseña en el capítulo 3, verso 13, que Cristo rompe las maldiciones. Así es. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Amén. Dice que él fue al madero, él fue a la cruz para que nosotros alcanzásemos bendición y para que rompiésemos con esas cadenas que nos atan en un momento dado. Pero comprendiendo esta guerra espiritual, al final nosotros tenemos que manejar el pensamiento de que nosotros tenemos que ir al trono de la gracia. Es fundamental. A ir al trono de la gracia y pedir perdón, Benito. Ya sea por algo que nosotros hayamos hecho o aun cuando no lo hayamos hecho nosotros, lo hayan hecho nuestros antepasados, ¿verdad? Lo haya hecho nuestra abuelita, nuestra mamá, nuestros padres, nuestros tatarabuelos. Uno tiene que ir al Señor y decirle al Señor, Señor, tú rompes las cadenas. Porque dice la Biblia que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Amén. Y despojó a los principados y a las potestades públicamente, lo exhibió triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Es la cruz. Es el perdón que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, lo que nos hace libres de toda maldición, Amén. Lo que nos hace libre del pecado y lo que nos hace libre de la enfermedad. Porque tú lo señalaste antes, que Pedro y Pablo dice que por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. Jeremías dice que él vino para traer sanidad y medicina y para curarnos y revelarnos abundancia de paz y verdad. Entonces, Benito, la batalla se gana en la cruz. La batalla se gana pidiendo perdón, Amén. Humillándonos ante el Señor para que Él provea redención. Así es. Una de las actitudes que nosotros tenemos que tener al enfrentarnos a lo que sea una influencia demoníaca, sea una consecuencia por mi pecado, sea una consecuencia por generacional, sea lo que sea, no hay otro remedio que Cristo. No hay otra provisión sino la redención de Cristo. Amén, amén, amén. Así que nosotros, el problema de la enfermedad y las dolencias que están entretejidos por el pecado, por la por la muerte, la ciencia médica la puede examinar y dictaminar, Benito. Claro. Pero nosotros tenemos que comprender que la única manera de poder librarnos de todo de toda dolencia psicosomática o psicológica, o realmente la estoy experimentando físicamente, la Biblia presenta que pueden ser causas fundamentales, ¿verdad? Puede ser el pecado, puede ser Satanás. Nosotros lo vimos con la mujer encorvada, Amén. ¿te acuerdas? Ahí vemos el espíritu de enfermedad. Y ahí vemos también cuando Jesús le dice a una de las mujeres, vete y no peques más, no para que no te venga algo peor, ¿verdad? También vemos cuando Jesús mueve las aguas, el ángel mueve las aguas en el estanque de Betesda. Así es. El Señor siempre está dispuesto a sanarnos. Amén. Sea físico, sea espiritual, sea emocional, sea cual sea la génesis de la enfermedad, sea una influencia satánica, nosotros siempre tenemos el recurso para poder... Hay redención. Hay redención. Y nosotros tenemos que pedir perdón, porque el perdón es el punto culminante para la sanidad. Tengo que reconocer, hay una situación aquí. Tal vez es una falta de perdón, tal vez es un rencor, tal vez es una situación que he vivido en el pasado que tiene que ser sanada. Amén. Y yo tengo que reconocer que estoy pasando por un momento que está influyendo en mi salud. Así es. Y si está influyendo en mi salud, porque si usted coge una rabia con un hijo, usted coge una rabia con el chinito. Todo eso se va expresando, se va manifestando. Y no se toma... después viene la migraña, y viene el dolor de cabeza. Y se le subió la presión. O se le bajó la presión. O se le bajó la presión y todo lo demás. Se me bajó el azúcar.
de la rabia que cogí. Entonces usted ve claramente lo importante de ir al Señor, porque Amén. allí hallaré gracia y alcanzaré misericordia para el oportuno socorro. De seguro allí Dios proveerá no solamente sanidad, Benito, también paz para que yo pueda lograr seguir adelante. Y es importante que Dios, mira lo que dice el Salmo 103. Amén. El Salmo 103 es un salmo bien explicativo sobre lo que el Señor habla de la sanidad. Mira, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. El que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. ¿Qué Aleluya. quiere decir Hermoso eso? salmo. Dios provee sanidad. La Amén. sanidad es la Biblia me enseña el ministerio tripartito de Cristo. Amén. La Biblia dice en Mateo 4:23 que Él enseñaba, predicaba y sanaba. Aleluya, gloria a Dios. Jesús es experto, cuando estuvo con nosotros en la tierra, era experto enseñando, experto predicando, pero también sanando. Amén. Él comprende la dolencia, Él comprende la enfermedad y Él vino a traer el recurso. Él es el recurso, Él es la fuente de la sanidad que nos puede librar de esa situación. Y este medio y esta potestad lo da la iglesia. Cuando nosotros leemos en Santiago capítulo 5, nosotros en Santiago capítulo 5 encontramos en el versículo 14 una palabra que es muy reveladora para nosotros mismos de dónde debemos acudir. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, nos da una fórmula, inclusive para ministrarla dentro de la iglesia. ¿Hay algún enfermo entre nosotros? Vaya directamente a los ancianos, a los líderes establecidos por Dios en la iglesia, y que oren por él, y que le unjan con aceite en el nombre del Señor, y él será sano, alcanzará la sanidad, alcanzará la salvación, el Señor lo levantará y el Señor también perdonará los pecados. Entonces actúa en doble. Y si esto no es suficiente, dirá uno, nos damos cuenta que en Corintios, capítulo 12 de Corintios, Pablo expresa y habla de los dones del Espíritu Santo, entre ellos los dones de sanidades, los dones de milagros y el don de fe, y entonces manifiesta que Dios ha derramado sus dones a favor de determinados hombres o mujeres para que ellos ministren sanidad sobrenatural, sanidades de diversas naturalezas sobre aquellas personas que están enfermas y que lo necesitan ser sanadas, necesitan ser restauradas. ¿Por qué, hermano? Porque una persona bajo una enfermedad, cualquiera que ésta sea, no puede dedicar el 100% de sus fuerzas, la mayoría de las veces, a aquello que realmente es importante. Y un enfermo en casa no solamente es él el que está enfermo, sino que arrastra consigo a varios miembros de la familia. Ninguna familia con un enfermo en casa puede decir que la vida es normal. No, la vida se le trastoca totalmente. Entonces necesitamos la sanidad divina para que esa sanidad obre de manera sobrenatural en nosotros. Y hay algo que yo he aprendido de la doctora Dalis. Amén. La doctora Dalis siempre dice que cuando una persona cae enferma, afecta a 3 de la familia. Amén. Porque si la persona cayese enferma solamente ella, pero influencia o le cambia la vida a Amén. Su entorno, producto de que se vuelve dependiente de esas personas que están alrededor, y esas personas se vuelven ya inestables porque ya hay una consecuencia que les impide manejarse libremente producto de esa situación. Ahora bien, Benito, es importante determinar la génesis de la enfermedad. Amén. Yo recuerdo que muchos hombres de Dios que han pasado por momentos difíciles, casi de muerte, han dado testimonio de que siempre que estuvieron bajo riesgo de muerte por enfermedad, lo primero que hicieron fue ponerse a cuentas con Dios. Amén. A cuentas con Dios para saber
si la situación venía de Dios, si la situación venía de él, Amén. o si la situación venía producto de generacional, o si la situación venía por falta de perdón. Amén. Yo recuerdo muchos testimonios de grandes hombres de Dios que dice que le pidieron perdón hasta quien no tenían que pedirle perdón, por razón de que si su enfermedad se debiese a una ofensa hacia alguien, simplemente querían estar a cuenta con Dios y con los hombres en todo lo que fuera necesario, no solo para recibir la sanidad, sino también para cuidar su salvación. Amén, amén. Y es necesario porque eso nos ilustra de algo que es fundamental en nuestras vidas. Siempre tenemos que hacernos ese autoexamen. Precisamente por este tema de la sanidad divina, uno se tiene que autoexaminar y determinar por qué estoy enfermo. Estoy enfermo por causas naturales de que por mi edad ya me voy a estar enfermando y mi cuerpo se está deteriorando. Estoy enfermo por causa de mi falta de responsabilidad en la buena mayordomía en cuanto a mi alimentación, etcétera, etcétera. Estoy enfermo por una influencia demoníaca, estoy enfermo por una falta de perdón, estoy enfermo por algún pecado, aún un pecado que me puede ser oculto. O estoy enfermo por un proceso que Dios está realizando en mi vida para poder glorificar su nombre. Porque recordemos un aspecto muy importante dentro de todo este tema de la sanidad divina, que nosotros lo vemos a lo largo de la palabra. Y como Carmen lo señalaba previamente, el hecho de la enfermedad, cómo golpea todo el entorno. Imaginémonos que cuando ese centurión llega a los pies de Cristo y le pide a Cristo que sane a su siervo, porque su siervo está enfermo. Inmediatamente Él nos habla y nos da una enseñanza de cómo obra la sanidad divina mediante la autoridad espiritual. Y el siervo, no era él el que estaba enfermo, el siervo fue sanado. Eso nos ilustra que ese hombre, que no era el que estaba enfermo, se sentía afectado por la enfermedad de aquel siervo a quien él amaba mucho. Entonces, todo esto es importante porque cuando nosotros reflexionamos sobre por qué estamos enfermos, no lo hacemos únicamente por lo que nosotros estamos viviendo, sino por cómo está afectando también a todas las personas de nuestro entorno, de una u otra manera, familiares, amigos, etcétera, etcétera, cómo pueden verse afectados. Entonces, demanda de nosotros la responsabilidad de buscar la solución. Aquella mujer del flujo de sangre, nos dice la palabra del Señor, ya había agotado todo con médicos para poder encontrar la sanidad. Ella se tuvo que haber examinado toda la vida, como buena judía, se tuvo que haber examinado espiritualmente y tuvo que haber gastado médicamente y llegar a la conclusión de que, ¿sabes qué? Esto solamente lo puede hacer alguien, solamente Cristo me puede sanar. Vamos a ver cómo lo examinó David. Amén. En el Salmo 38, David dice de la siguiente manera: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne y a causa de tu ira. A causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se ha agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Y mira lo que dice en el 18. Gloria. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Amén. Entonces aquí vemos claramente cómo David se examina, conjuga espíritu, alma y cuerpo. Amén. Porque sus emociones se demostraban frente a su enfermedad. Mira lo que dice la Dios habla hoy. Amén. Mis maldades me han abrumado, son una carga que no puedo soportar. Por causa de mi necedad, mis heridas se pudren y apestan. Todo el día ando triste, cabizbajo y deprimido. La espalda me arde de fiebre, tengo enfermo todo el cuerpo. Estoy completamente molido,
y sin fuerzas. Mis quejas son quejas del corazón. Aleluya. Entonces vemos que David reconocía su problema y también daba la solución, porque en el 18 dice, yo confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Amén, amén. David reconoció de dónde venía su ayuda. David reconoció cómo estaba su cuerpo físico, producto de qué, de su corazón, de sus emociones, de su estado anímico, había pecado, sí, pero también habían situaciones psicosomáticas, psicológicas que lo perturbaban. No solamente había una condición física, había una condición emocional y espiritual, porque el pecado es espiritual. El pecado era espiritual, pero el estar deprimido, acongojado, desanimado, era emocional. Y era una tortura para su vida, y la para su alma. fiebre y la enfermedad de su cuerpo era físico. Entonces aquí vemos claramente que muchas veces nosotros tenemos que ver si esto es por degeneración física o si esto, cuál es la causa que está llevándome a esta situación, o si es realmente el enemigo que se ha aventajado. Exacto, ha tomado ventaja. Ha ganado ventaja con respecto a mí, producto de que de mi pecado, de mis emociones, o de algo que yo le he dado entrada, o he permitido, o he abierto una puerta. Y me ha llevado a esta condición. Y me lleva a esta condición, y David simplemente se examina, y él dice allí claramente, yo necesito ayuda, y la ayuda viene de ti, Señor, ayúdame en esto, porque estoy en una situación. Oye, y David era un hombre conforme al corazón de Dios, y David era el rey David, y David era el salmista de los salmistas. Amén. Y David dijo, todo mi cuerpo está debilitado, todo yo está mal. Y él dice, ando sin fuerza, estoy como molido. Y muchas veces nosotros nos sentimos así, molido, agotado, sin fuerza para seguir. Aleluya. Y él mismo dice, lo que estoy viviendo son quejas del corazón, situaciones que estoy viviendo emocionales, que se están reflejando en lo físico en mi vida y me están afectando. Y él dice, solo tú, Dios, solo tú eres la fuente de sanidad, por medio de qué, de la llaga de Cristo. Aleluya. Porque Isaías 53 dice que ciertamente él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Aleluya. Entonces claramente vemos que esta situación, que muchas veces puede ser una influencia. Benito, yo he visto en mi corta vida, en mis cortos años de vida, yo he visto claramente enfermedades demoníacas y satánicas. Así es. Usted vio cómo Jesús diagnosticó la joroba de la mujer jorobada, que era una atadura de Satanás. Vemos claramente situaciones psicológicas en donde Jesús dice, eso es un demonio, y este género pues no sale sino con esto y esto, ¿no? Con oración y ayuno. Amén. Pero también hemos visto, Benito, claramente, yo en mi corta vida he visto... Jesús que sana directamente a los 10 leprosos. Benito, hay enfermedades que, pregúntame, que suceden producto de brujerías. Sí. Brujerías que simplemente son inexplicables, situaciones. Yo recuerdo, yo no sé, no voy a decir nombre, pero no sé si tú recuerdas que había una vez a mí me tocó orar por una muchacha que tenía muchas enfermedades emocionales, pero que también tenía fuertes dolores en las piernas y fuertes dolores, debilidades en el cuerpo, y el Señor me llevó a ministrarla. Y al ministrarla por ciertas áreas de su cuerpo, el Señor nos reveló que la muchacha estaba viviendo una condición espiritual y una condición natural que la tenía atada con un espíritu de enfermedad producto de una brujería. Exacto. Y cuando esa vez el Espíritu Santo, por el poder de Dios, la liberó de esa situación, automáticamente, más nunca sus piernas se debilitaron, se desplomaba la muchacha y vivía situaciones difíciles.
¿Qué quiere decir eso? La enfermedad demoníacas existen. Así es. Las ataduras de Satanás, las brujerías existen. Desde el momento, hermanos, de que la maldad es algo real y las personas ya sean movidas por la envidia, sean movidos por los celos, sean movidos por venganza o por lo que ellos quieran denominar, acuden a las fuerzas de las oscuridades para causarle daño a otra persona, ahí nos estamos exponiendo precisamente a enfermedades o lo que comúnmente o popularmente se conoce, oye, le hicieron un daño a fulano de tal. Sí. ¿Qué es el daño? Oye, esa persona está en cama y le salen gusanos del costado porque le hicieron un daño. Entonces la persona dice, ¿qué es el daño? Simplemente es una brujería. Es decir, alguien por venganza, por celo, por envidia, por cualquier causa pecaminosa, simplemente se siente bien causándole y ver sufrir a la otra persona. Entonces, el único que puede liberarlo, el único que puede deshacer lo que se ha hecho, no es otro brujo, es el poder de Cristo Jesús. Jesús dijo que por Beelzebú no se echa fuera Beelzebú. Aleluya. Solo el dedo de Dios puede Amén. liberar una influencia demoníaca, y el dedo de Dios es el poder del Espíritu Santo manifestado. Mira, Benito, lo interesante. Queremos verlo para que asociemos Amén. las influencias demoníacas con las enfermedades. Sí. Mira lo que dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué? Y los sanó. No importaba la causa. Pero analicemos que las dolencias, las enfermedades, las aflicciones, Sí. los tormentos, la parálisis, cuando hablamos de lunáticos son gente psicosomática, Demencia. Influencias demoníacas, Benito. Nos damos cuenta que tienen una génesis Amén. espiritual, que tienen una situación de enfermedad porque Jesús los sanó. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Sanó un lunático, sanó un dolente, Volvió a la cordura. sanó un afligido. Incluso vemos casos en donde Jesús les libera de sorderas y de mudece, y dice: espíritu mudo, espíritu de sordera, fuera. Y el mudo habla y el sordo oye. Entonces no era un problema físico, era un problema espiritual. Amén, que así estaba afectando, era un problema demoníaco. Así es. ¿No? Por eso que uno tiene que comprender la diferencia entre enfermedad y espíritu de enfermedad. Así es. Que son dos cosas diferentes que atacan nuestra vida. Y que si en ese tiempo eran plenamente discernidas e identificadas, en este tiempo también pueden ser diseñadas e identificadas. Es como aquella persona que va al médico constantemente y se hace exámenes constantemente y nunca encuentra la causa de su enfermedad y dice, bueno, es un problema de diagnóstico. Pero nunca encuentra la causa de enfermedad, pero sin embargo sufre dolencia de distintas naturalezas, se reproducen síntomas que la afectan. Entonces ahí hay un detalle, ahí nos damos cuenta que no hay una causa fisiológica, entonces no hay una causa patológica, entonces la causa tiene que ser de naturaleza espiritual. Entonces ahí ya vamos descartando, digamos, algo así. Hay una causa de naturaleza espiritual. Y muchos llegamos a la iglesia porque nos enfrentamos muchas veces a enfermedades que no encuentran tranquilidad ni sanidad en la medicina, ni en esto ni en lo otro, y llegamos a los pies de Cristo y ahí encontramos la respuesta. Porque Cristo siempre fue la respuesta a nuestras enfermedades. Cristo siempre será la respuesta Amén. a nuestras enfermedades. Benito, es interesante porque hay gente, hay hermanos, hay miembros de las iglesias que toman muy a la ligera las enseñanzas, la escuela bíblica, el instituto bíblico, las predicaciones, en el mensaje, como yo siempre les enseño a los JV, en el mensaje estamos pensando en la lavadora, en la estufa, en que vamos a cocinar, que si es domingo, bueno, tengo que regresar temprano a la casa porque tengo que hacer el arroz con macarrones y el pollo y la ensalada de papas para festejar la comida del domingo. La ensalada guisada y los macarrones con achiote. Y todo lo demás. Y no nos damos cuenta que en la enseñanza y la predicación puede fluir la liberación y la sanidad. Amén, porque dice la palabra que Jesús enseñaba, predicaba
Y aquí vemos el ministerio triple de Jesús. Amén. El ministerio triple en la vida terrenal de Jesús se sigue moviendo en aquel que enseña. Allí sentadito en esa banca tú puedes recibir sanidad y liberación. Porque la palabra te libera. Y allí en esa predicación, si tú te metes con el Señor, puede fluir el poder del Amén. Espíritu Santo para traer sanidad. Por eso que hay muchos que no necesitan ni siquiera imponerle las manos. Ellos automáticamente, porque no es la mano la que sana, es el poder del Espíritu Aleluya, Santo. gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos claramente que ser más diligentes cuando nos están enseñando. No importa quién sea el mensajero, lo importante es el mensaje. Amén. ¿Verdad? No importa quién sea el predicador, lo importante es la predicación, porque Jesús nos muestra que en la enseñanza, en la predicación del evangelio del reino, hay liberación y hay sanidad. Él dice en Lucas 4:18, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ungió para liberar al cautivo, para dar vista al ciego, para sanar al quebrantado de corazón, para liberar al oprimido, para predicar el año agradable del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que ser más diligentes. Yo me he sanado predicando. Aleluya. Yo me he sanado por enseñando. En la medida en que fluye la palabra y fluye el Espíritu, algo hace en mi cuerpo. Obra la sanidad. Obra el Espíritu Santo y la palabra en mi cuerpo. Hay veces que uno está molido, cansado, y cuando la palabra y el Espíritu vienen uno se revitaliza, le inyecta vida y le inyecta gozo. Se cumple aquella palabra que está en Romanos capítulo 8: el Espíritu de aquel que resucitó a los muertos en Cristo Jesús mora en vosotros. Ese mismo Espíritu también vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Bueno, mi hermano, para Dios no hay nada imposible. Él dijo, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Amén. Enseñamos esta serie que el pastor Benito demandó unos programas más. Y como yo soy sujeta y bien sometida a mi cabeza, yo obedecí el mandato de mi esposo. Y aquí hoy terminamos esta serie de guerra espiritual de alto nivel. Porque Dios no quiere que estemos enfermos. Amén. Dios quiere que seamos sanos por la llaga de Cristo. Para eso envió a Jesucristo. Para deshacer toda obra del diablo que quiera venir contra nosotros. Dios no quiere que tengamos miseria, ni escasez, ni que nuestras finanzas estén mal. Él dice que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra me enseña claramente que Él tiene el poder para hacer resucitar nuestros sueños. Él tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida. Aleluya. Así que si estamos atravesando por alguna influencia demoníaca, si estamos en una guerra espiritual, acerquémonos al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. No hay nada en nuestra vida que pueda estar siendo atacado por el enemigo que ya Cristo no nos haya dado la victoria. Él dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, escasez, espada, ruina? No. Antes, en todas esas cosas que pueda estar viviendo, soy más que vencedora. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo cual ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que lo que estemos viviendo, sépalo, que ya Cristo lo venció por nosotros en la cruz del Calvario. Solamente tenemos que ordenarnos, examinarnos, buscar qué es lo que está sucediendo, humillarnos, pedir perdón, a ponernos a cuenta, en orden con el Señor. Amén. Empezar a orar, a ayunar, a buscar la presencia del Señor, que nos da descanso, porque la presencia del Señor trae luz a las tinieblas. En medio de la guerra trae paz. Amén. En medio de los momentos difíciles trae gozo. Entonces tenemos que buscar la presencia del Señor, que nos ayudará a vencer toda guerra espiritual, toda batalla que quiera anular nuestra fe. Así que, amados hermanos, este programa ha sido para discernir, para ser entendidos en los tiempos y destruir
destruir toda obra de las tinieblas que quiera atacar nuestro matrimonio, a nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestra salud, todo. ¿Por qué? Porque Él vino a traer de manera integral toda la bendición para nuestra vida. Así es. Aleluya. Así es, queridos hermanos, estos han sido programas extraordinarios. Indudablemente, Carmen sabe que vamos a tener que repetir próximamente y refrescar muchas de las ideas y mucho de lo que la palabra del Señor nos ha llevado a conocer y a compartir, que ha permitido que nuestros ojos sean abiertos. Seguramente somos más entendidos al finalizar esta serie de programas que lo que éramos al principio. Tal vez muchos mitos que tendríamos con respecto a la demonología terminaron y cayeron durante este periodo. Muchos conceptos cerrados que teníamos con respecto a la vida, con respecto a la miseria, con respecto a la riqueza, con respecto a la propia enfermedad, también han caído y han sido reemplazados por la verdad de la palabra. Y el propósito de la palabra es eso, enseñarnos, guiarnos. Nos dice la palabra del Señor, hablando del Espíritu Santo, que Él nos guiará a toda verdad. Y es el que nos guía a la verdad. Y la verdad está establecida por nuestro Dios y Padre Todopoderoso por medio de su palabra, que es para nuestra edificación. Dios le bendiga grande y abundantemente. Y este programa Los Pies del Maestro ha llegado por gracias a la pastora Carmen de Cañate y al pastor Benito Cañate. Dios le bendiga grande y abundantemente. Los esperamos el próximo lunes. A los pies del Maestro Live. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga.